Hablemos de seguridad, 41% menos de homicidios dolosos. Y la presidenta hace la comparación entre lo que había y lo que hay, eso que le duele tanto a la oposición política. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, al querido abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de la casa, al maestro Pepe Reveles, flamante premio nacional de periodismo. Mi querido Paco, pues ahí están las cifras que se dan a conocer hoy por el vocero del gabinete, así lo han dicho, vocero del gabinete de seguridad, ese que encabeza Omar García Harfuch. Y bueno, pues ahora sí que la pregunta es, ¿está funcionando o no está funcionando la estrategia? Respondo, claro que está funcionando, aunque políticamente no, pues no lo acepten en la oposición. Mi querido Paco, con eso arrancamos la mesa, si te parece. Híjolas, Vicente, buenos días otra vez. Pepe, buenos días. César, buenos días. Es que tocaste un tema que es sensible para mí. Ya saben ustedes lo que opino. Está funcionando, pero para mí Omar García Harfuch es un teatro. Es un teatro. Para mí, yo insisto, es un mafioso que está trabajando por su candidatura presidencial. Yo les he dicho aquí, es un tipo vengativo, revanchista, y le voy a sumar otro calificativo, muy proclive a la corrupción. Proclive, si quieren les digo por qué. La segunda vuelta, para mí Omar García Harfuch está haciendo su ronchita y sí está funcionando, pero tiene un interés claramente político, tiene un interés con miras a 2030 y yo Pero insisto, ahora sí con... ¿quién no tendría un interés político, Paco, de hacer No, yo estoy de acuerdo contigo, lo que le corresponde? pero nosotros no queremos ser candidatos presidenciales, ¿sí? Así que para mí, justamente por eso, por ese interés político, ahí está dando resultados, que no es meramente de él. Por ejemplo, lo del Mencho no es de él, es del ejército mexicano y hay que reconocerlo o reconocérselo al general Ricardo Trevilla Trejo, que es la primera vez fue que hacen a un lado Omar García Harfuch para que veamos cómo se cuecen los tamales. Así que si hay una estrategia, sí, que esté dando resultados, yo digo sí, los números, en las estadísticas. Yo he cuestionado, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el operativo? Enjambre, fíjate desde dónde lo digo, para que sepan, desde Tierra Caliente. O sea, fue un operativo que atacó ciertas cosas, pero a los verdaderos capos, a los cabezas del narco, están ahí como si nada. Están aquí a donde estoy. Así que para mí Omar García Harfuch es un teatro y el artículo que escriben sobre él en Wall Street Journal, con tan salamero que no le hacía falta, pero lo que está haciendo este periódico de Wall Street Journal es dando la voz de salida o de la protección de la clase pudiente, de los dineros de Wall Street Journal, de Nueva York, los mercados de valores, a un personaje como Harfuch, al que ven cercano a la derecha. Wall Street Journal no habría escrito o presentado un reportaje tan salamero como ese si no estuviera dando Rupert Murdoch la protección a García Harfuch, pero ese es mi saquecito de salida y en la segunda vuelta les aclaro por qué hablo de corrupción, hablo de mafia, hablo de venganzas, de revanchismo político de Omar García Harfuch, Pepe y César. Bueno, pues vamos a contrastar porque fíjense cómo son las cosas. Hoy la columna en la silla rota de César Gutiérrez Priego es precisamente, y me imagino que haciendo eco también de lo del Wall Street Journal, mi querido César, si es en torno a la figura de Omar García Harfuch, ¿es popular por guapo o por eficaz en su trabajo? Véngase, mi querido César. Le digo que contrastando. Hay tiro, ¿eh? Ya, por lo que vi va a haber tiro hoy. Pero, a ver, venga. Hay temas que me parece que tienen que ser completamente claros, ¿no? Incluso en la misma columna lo explico. Omar García Harfuch es el vocero, obviamente, del Gabinete de Seguridad. Él es quien sale, explica, señala y menciona cuáles son los operativos que el Gabinete de Seguridad lleva a cabo. Bien lo dice Paco y en eso coincidimos. El hecho de que la gente le atribuye a él
la detención y el posterior abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho cuando fueron fuerzas especiales, los murciélagos del ejército mexicano, quienes llevaron a cabo ese operativo. Pero nadie puede negar que la estrategia de seguridad se está llevando de forma correcta. Nadie puede negar los datos que nosotros estamos viendo, que el dato mata al relato. Nadie puede negar que en ninguna ocasión Harfuch ha buscado o pensado o señalado públicamente aspirar a ser presidente de este país. Entonces, me parece que incluso esto es una campaña en contra del mismo Harfuch, porque los tiempos no dan, mi querido Vicente. Empezar a quemarlo desde ahorita, empezar a señalar que él podría tener la posibilidad de algún día aspirar a la presidencia de la República, pues me parece que va también con un doble sentido y una jiribilla de tratar de atacarlo. Pero además voy todavía más allá. Es público que yo tengo una relación de amistad desde la infancia con él y nunca he trabajado para él, nunca he recibido un beneficio de él. Es más, ni siquiera nos mandamos ya mensajes porque cambió de teléfono y aún así yo conozco a la persona. Y de acuerdo a la persona que yo conozco, de acuerdo a los operativos... Te paso el nuevo. No te preocupes, mi querido Vicente, si a mí no me dan un teléfono, yo no le mando mensajes a alguien porque significa que no estaba en la intención que yo le pudiera mandar mensajes a alguien. Y no por eso voy a salir a molestarme o a hacer un señalamiento donde yo no tengo bases como para poder decir que es que el secretario de Seguridad Pública es corrupto o algo, porque yo no tengo las pruebas. Paco dice tenerlas, bueno, pues Paco puede hablar con hechos, ¿no? Yo no, yo lo que veo es operativos. Yo lo que veo es detenciones, yo lo que veo es decomisos, yo lo que veo es destrucción de laboratorios, yo lo que veo es coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina. Y no es fácil tener una buena relación con la Secretaría de la Defensa y con la Secretaría de Marina porque los militares piensan completamente distinto en la forma en que se puede operar. Hoy me llamó mucho la atención un hecho que creo que puede venir a cambiar mucho la percepción que nosotros tenemos de los secretarios de seguridad. Cuando de repente señalan que se va a abrir una academia para preparar a quienes aspiren a ser secretarios de seguridad pública, municipal, estatal y federal. Eso me parece un buen hecho que además va de la mano en lo que hemos criticado los que conocemos un poco del tema, ¿no? Cuando de repente tú te das cuenta, ¿no?, que hay ciertos personajes que sí conocen de seguridad pública, que sí entienden la diferencia entre seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional, que entienden un poco de seguridad nacional o que entienden un mucho de seguridad nacional y que podemos ver esta proximidad social, pero el problema real que tenemos en este país. Todos aplaudieron, o muchos de la ultraderecha y de la derecha aplaudieron en su momento la decisión de Felipe Calderón de utilizar a la fuerza del Estado sin una estrategia, sin inteligencia, sin coordinación para ir de frente en contra de los grupos criminales. Y hoy que nosotros estamos viendo que existen herramientas jurídicas para ir en contra del poder económico, del control político, del control social que tienen estos grupos criminales, inmediatamente viene la queja, inmediatamente viene el ataque. En lo personal, en la columna yo hago referencia un poco al cómic, ¿no? ¿Realmente Harfuch es popular porque es guapo o porque es eficaz? Y contrasto los datos, y los datos son muy sencillos de poder contrastar. En el periodo que la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México lleva como presidenta, hemos visto que son los mejores resultados, y Paco y Pepe tendrán datos para poder contrastar lo que estoy diciendo, de los últimos 20 años en la lucha contra los grupos criminales. Y eso es un dato, no es un relato. Asimismo, por supuesto, se dan a conocer los datos que el Gabinete de Seguridad realiza en su conjunto. Pero si hay algo que ha pasado en este país y que es complicado, sumamente complicado, es la siguiente cuestión. Es completamente increíble pensar que una persona que se dedica a la seguridad pública, cuando se ha utilizado para atacar constantemente al gobierno, tanto de Andrés Manuel López Obrador como de la doctora Claudia Sheinbaum, tenga los niveles de popularidad que tiene Harfuch y que lo traten de justificar diciendo que nada más porque es guapo. Si él no fuera eficaz en el trabajo que estuvieron realizando, si no se supiera comunicar el trabajo que llevan a cabo, si no se vieran los resultados en el día a día, por supuesto que no tendría esos niveles de popularidad. Hay un grave problema. Todo aquel, y yo lo decía de esa forma, que le juega a ser al equilibrista, ¿no? Porque él siempre está en la cuerda floja. Me parece que él se sacó la rifa del tigre, tiene las chambas más difíciles que pueden existir. A él,
el cártel Jalisco Nueva Generación atentó contra su vida porque ellos ya veían y proyectaban lo que podía llegar a ser Omar García Harfuch y por el trabajo que se había estado realizando en la Ciudad de México. Eso no se puede negar y eso no se puede cambiar. Los resultados están ahí. Y independientemente de cualquier señalamiento que se le pueda realizar, me parece que incluso quienes utilizan estas campañas lo hacen con la intención de atacarlo, porque en estos momentos lo que menos le puede interesar a Harfuch es que se ha contemplado para el año 2030, cuando estamos en 2026, es empezar a hacer un ataque de cierto grupo, ¿no? Contrario al gobierno de México, cuando vemos que hay campañas en contra del ejército, en contra de la marina, que ahorita los niveles de popularidad de la marina bajaron muchísimo por este escándalo de Huachicol, cuando vemos que el ejército ha sabido salir avante, ha estado por medio de trabajo, pues eso lo que hace es subir también la aprobación que tiene la presidenta de México. ¿Qué tienes que hacer? Pues ataca los puntos que hacen popular a la presidenta de México. Y dos de esos grandes puntos es Omar García Harfuch y el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una realidad y no se puede cambiar, ¿no? Y eso me parece que es importante y por eso explico, le alcanzará al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que más que Batman vemos a un comisionado Gordon, ¿no? Porque sí se dice que es guapo, pero él es eficaz y me parece que la eficacia que él ha realizado. Bueno, creo que perdimos a César. Confírmeme, mi querida Ceci, mientras buscamos a César nuevamente, a César Gutiérrez Priego, déjeme ir con Pepe Reveles. Pepe, hablando de la figura, porque lo están así perfilando en Estados Unidos, en el Wall Street Journal, pero hoy también el anuncio de 41% menos Creo que de Paco me homicidios desconectó dolosos. cuando iba yo ya muy encarrerado y dijo, ahorita le cortamos al licenciado. Pero bueno, Venga, sigamos con la participación. venga, ahí cierras la primera vuelta, César. Quisiera no cerrarla todavía, pero me parece a mí siempre, y yo lo agradezco, yo disfruto mucho estas mesas, ¿no? Y la verdad es que para mí poder interactuar con Paco y con Pepe, contigo, que eres mi amigo en lo personal, aunque no quieras ir a mi podcast, no sé por qué motivos, me parece sumamente gratificante, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar siempre a Pepe, porque más allá de los apasionamientos, Pepe siempre tiene datos muy claros, ¿no? Que nos dan luz a los que somos medio ignorantes en estos temas y por eso siempre lo disfruto. Bueno, pues vamos a escuchar a Pepe Reveles su opinión acerca de este posicionamiento que hacen desde Wall Street Journal de el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el anuncio hoy de que bajaron los homicidios dolosos en un 41%. Por cierto, vuelve a ser noticia el Rancho Izaguirre, Pepe, hay un informe, una aclaración también desde la Fiscalía General de la República y lo que quieras irle sumando, maestro, te escuchamos. Yo quisiera agregar a lo que ya comentó Paco y lo comentó el licenciado César Gutiérrez, muchas gracias por los comentarios, que más allá del éxito, obviamente inmediatista, vamos a decir, de la política de seguridad que hace la disminución del 41% de los homicidios, y por supuesto, pues ahí se puede sumar la disminución del secuestro, la extorsión, se logra con operativos eficientes, con búsqueda de los responsables, con allanamientos de morada, con orden judicial, con encuentro de laboratorios, con daño a las estructuras de los cárteles, de las rutas, de todo lo que están, porque van sembrando la violencia justamente en las rutas de tráfico de drogas. Yo quisiera comentar cómo nos hace falta en México, más allá de los personajes como Omar García Harfuch o el general Trevilla, que fue el que realmente culminó en el operativo de eliminación del Mencho, que tenemos el mismo defecto de hace muchos años. No podemos seguir atacando las causas y los resultados de la delincuencia, como son los homicidios, los secuestros, las extorsiones, etcétera,
si no les atacamos el nervio financiero. Los cárteles siguen siendo poderosísimos. Todavía no sabemos dónde está el dinero que acumuló durante estos últimos 10 años, por lo menos, el cártel Jalisco Nueva Generación. Dinero que acumuló exportando droga a todo el mundo, a los 5 continentes, con personajes que están activos, siguen operando la recepción y entrega de mercancía, el lavado de dinero, etcétera, en cualquier país de Europa, cualquier país de África. Entonces, creo yo que sigue faltando a esta estrategia que hay que reconocer que ahora se hace con más utilización de inteligencia, más coordinación, más comunicación entre las dependencias para poder tener éxitos y que no sean dispersas las actividades y los esfuerzos de tal manera que haya una unidad de mando, no solo en la vocería, sino en la realidad, que los mandos, tanto militares como de la Marina y de la Fuerza Federal, sean eficientes conjuntamente, es decir, comunicándose información de inteligencia, transmitiéndose, digamos, otro tipo de datos que puedan llevar justamente al éxito en las estrategias de seguridad. Pero en donde estamos cojeando, no de ahora, sino de toda la vida, en las últimas décadas y también en los Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco hace lo que debe hacer de seguirle la pista al dinero, es de dañar a la estructura financiera de los grupos criminales. Ellos siguen operando, siguen pudiendo comprar armas, siguen lavando dinero, siguen corrompiendo autoridades en todo el mundo porque tienen la capacidad económica. Y esa capacidad económica no se les ha mermado en absoluto. Repito, tenemos sin saber ni un dato, el mínimo que ustedes quieran encontrar de dónde están esos dineros que produjo el cártel más enriquecido de los últimos 10 años, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pese a la liquidación de su líder histórico y fundador, el Mencho. Entonces, si no atacamos esas finanzas, pues un poco va a consolidarse los logros que son reconocibles, son verdaderos, la estadística no miente, no se está inventando cifras para enriquecer la percepción de la ciudadanía con respecto de lo que hace la autoridad, pero lo que no hace es absolutamente tocarles un solo centavo de toda esta fortuna que la han logrado acumular en muchos años. Entonces, para mí, ese es el centro del debate, más allá de si hay aspiraciones políticas en el caso de García Harfuch, si él se ha vuelto un hombre popular, el Batman mexicano, como lo dice el Chavo Gutiérrez Priego en su columna, y que tenga esas aspiraciones que además tienen el beneplácito de los Estados Unidos, porque ven en él una persona que les va a ser útil, que les va a ser pues aliada en la lucha internacional contra los grupos criminales. Entonces, bueno, creo que nos hace falta poner acento, poner atención en los recursos económicos, los recursos financieros, el lavado de dinero por parte de los grupos criminales para poder hablar de éxitos en esta materia. Ya que está mencionando esto, Pepe, que me parece relevante, pues vamos viendo quién está del lado de quién, ¿no? En esta decisión que tomó hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la UIF puede congelar cuentas sin una orden judicial, salieron los de la oposición, del PRI, del PAN, a rasgarse las vestiduras y dices, bueno, queremos verdaderamente ir contra pues
el entramado que hace revivir, resucitar una y otra vez al crimen organizado o no? ¿O qué intereses hay detrás de estas declaraciones, de estos esfuerzos? Veía pues sobre todo del PRI, del PAN, en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la UIF congele cuentas sin orden judicial. Eso por un lado. Veo que se mueve el caso Bermúdez Requena, mencionaba el caso del rancho Izaguirre, bueno, incluso esta desaparición del padre y después de la no localización del presidente municipal de Tasco, y dice Omar García Harfuch que estaría la familia michoacana detrás de esto. Se suma a una lista pues de intentos de ajusticiamiento o no sé cómo llamarle. Me hizo recordar, obviamente, por razones claras, el caso de Uruapan, Michoacán, ¿no? Un presidente municipal. En el caso de Uruapan, pues, termina siendo asesinado. El caso de Carlos Manso. En este caso, la desaparición. En fin, ahí van quedando muchos temas, Paco, para la segunda vuelta. Sí, Vicente, Pepe y César, pero se los voy a aclarar además, fíjense, rápido, va a ser para que no lo deje con más dudas, porque yo digo que yo tengo las pruebas. Yo nunca he negado que tengo familia en la policía de la Ciudad de México, tengo familia en la policía del Estado de México, así que algunos de mis trabajos llevan parte de lo que ellos trabajan. Pero déjenme decir, el 4 de octubre de 2019, lo sé porque lo recuerdo, porque es el día de San Francisco de Asís, Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Omar Hamid García Harfuch como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Inmediato comenzó una reestructura que yo publico en García Luna, el Señor de la Muerte, y cómo se aclararon las zonas viales para extorsionar, y el dinero iba para las cuentas de toda la policía, pero encabezados por Omar García Harfuch, de extorsión, aclaro, zona vial 1, zona vial 2, cuánto tenían que entrarle con dinero. Y el responsable era Omar García Harfuch. En el libro digo a quién contrató y después despidió o ocultaron cuando empezó a haber serios cuestionamientos. Pero todo este trabajo de que hago en García Luna sale a partir de documentación con mi familia. Bueno, ese es García Luna, pero no voy a hablar de esa corrupción que ya la documenté en García Luna, el Señor de la Muerte, pero corrupción de Omar García Harfuch. 2 meses antes de que saliera García Luna, el Señor de la Muerte, lo aclaro, y todos saben que mi hermano fue policía, mi hermano fue a la policía a solicitar su pensión, porque tiene derecho a ella. Y le dijeron, sí, cómo no, tiene derecho a pensión, fue policía más de 10 años en la Ciudad de México. Fue policía, entonces le dijeron, le va a costar trabajo conseguir algunos documentos, pero bueno, finalmente regrese cuando los tenga. En ese proceso salió García Luna, el Señor de la Muerte. 2 meses después de que salió García Luna, el Señor de la Muerte, y regresó mi hermano, y les presentó su documentación y le preguntaron a mi hermano, ¿usted es hermano del escritor, verdad? Sí. Pues mientras García Harfuch sea jefe de la policía, no va a haber un centavo de pensión ni de servicios médicos. Yo le dije a mi hermano, si yo hubiera querido, lo denuncio y vendo libros por millones, o por cientos de miles, que el libro ha vendido muchísimo. Le dije a mi hermano, vamos a demandarlo, vamos a demandar a la policía de García Harfuch y le vamos a ganar hasta la risa. Bueno, llevamos 5 años, le hemos ganado todo. Los documentos se los voy a hacer llegar, al rato los hago llegar sin censura, para que los vea César. Si estoy mintiendo, dejo de comentar algo. Le hemos ganado todo a la policía. Cada que va mi hermano, la última vez fue hace 1 año y medio, le dijeron, pídale a su hermano que retire García Luna, el Señor de la Muerte, de circulación, y tiene acceso a su pensión y al servicio médico. Nunca le digo a mi hermano, le vamos a ganar. Hoy le hemos ganado todo. En 5 años, porque además la policía tiene abogados muy pendejos, por cierto, ¿sí? Pero le hemos ganado todo a García Harfuch. Le hemos ganado todo, ¿y a dónde viene la corrupción? ¿En que no le pagan a mi hermano? No, hombre, le van a pagar porque ya le ganamos. Y el magistrado ha multado, y ahí viene la corrupción. ¿Prefiere la caja de la policía pagar multas
que cumplir con la ley. Ahora, ¿cuál es la corrupción? Que el dinero no es de García Harfuch, no es de Pablo Vázquez, que es el nuevo jefe de la policía, no es de Clara Brugada, son de las cuotas de las policías o de los policías. Es de sus cuotas y de ahí está pagando las multas para no pagarle a mi hermano. Y eso es corrupción, porque se está gastando el dinero que no es de él. Pero segundo, desde allí de la caja de la policía están haciendo la caja chica para la campaña presidencial de Omar Hamid García Harfuch. ¿Falta mucho? Sí. Falta mucho, sí. Yo mismo lo he dicho, pero por algo se va empezando. Y ahí está la caja chica, lo he dicho también, Pablo Vázquez es un títere de Omar Hamid García Harfuch, y a los hechos me asumo. Así que todo eso lo he ido documentando en 5 años. No es un policía, pero hay un buen. ¿Por caso mi hermano lo saco? ¿Por qué? Porque ya le ganamos ahora. ¿Por qué lo digo ahora? Yo lo pude haber dicho hace un año y darle un impulso a García Luna, el señor de la muerte. Lo estoy hablando porque ya estoy dando impulso a mi nuevo libro, que seguramente saldrá por ahí por septiembre o por octubre. Así que ya lo que pase con García Luna, el señor de la muerte, ya va a ser producto de otras cosas, de referencia, pero ya no es de que yo haya intentado chantajear. Si yo hubiera querido, habría recurrido a Omar García Harfuch y sé que le habrían pagado a mi hermano de inmediato, pero eso habría sido corrupción que me estarían cobrando ahora. Así que ahí están los documentos, cómo le hemos ganado, todo lo que hemos hecho, y la corrupción de García Harfuch ahí está, y de Pablo Vázquez. Sé que hace un mes le mandaron a Clara Brugada Molina todo el caso. Yo dudo que la jefa de gobierno esté vinculada a esos casos de corrupción, pero yo nunca negué que soy hijo de policía, que tengo familia en la policía y que sigo documentando la corrupción en la policía de la Ciudad de México, y que García Harfuch sigue mangoneando y mangonea a Pablo Vázquez, y que la caja de la policía es un nido de corrupción gracias a Omar Hamid García Harfuch. César, Pepe y Vicente, y ahí está documentado por mí. Yo siempre dije, yo soy el que los tengo, yo soy el que puede documentar la corrupción de García Harfuch, y no es un caso. Tengo ahí de policías cualquier cantidad, César, Pepe y Vicente. Bueno, pues ahí están las fuertes declaraciones del maestro Paco Cruz. Voy a tener que invitar al secretario Omar García Harfuch a otra entrevista para hablar de estas y otras cosas. Mi querido César, en la segunda vuelta, de donde quiera agarrarse, apá, porque hay muchos temas. Usted decide, mi querido César. Mira, Vicente, antes que nada, siento mucho lo que está pasando el hermano de Paco. Yo lo sé, lo entiendo, porque yo lo tuve que vivir con la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y yo abiertamente siempre he hecho los señalamientos de que Enrique Cervantes Aguirre era un corrupto, que tuvo que ver incluso con la guerra sucia en este país, que está documentado, que es la única persona que sigue viva después de haber sido acusado de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, y simple y sencillamente no ha pasado nada y nunca lo van a tocar. Es así de fácil, ¿no? Y la verdad es que a mí me sigue llamando la atención. A ver, y va más allá de la amistad personal, porque es como cuando a mí me han querido decir que a lo mejor Vicente o Paco o Pepe hacen algo que a mí no me consta, pues yo no me puedo prestar para decir si efectivamente eso es real, ¿no? Porque no, simple y sencillamente no me consta, yo no puedo hablar de ese tema. A mí lo que me llama la atención es, qué curioso, que todos sabemos, y es un hecho público y notorio, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no era gente cercana de él, Omar García Harfuch, y que si el expresidente Andrés Manuel López Obrador hubiera tenido conocimiento de alguna actividad ilícita de Omar García Harfuch no hubiera estado en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, ni siquiera cuando era jefa de gobierno, y mucho menos ahora en el gobierno federal. La realidad es que se tiene que reconocer que tiene talante, que es inteligente, que es entrón, y que a diferencia de lo que dicen de que él formó parte del grupo de García Luna, pues sí era un policía, hombre, que andaba iniciando su carrera, nada más es por los tiempos y por la edad, no se tiene que llevar mucho más allá. Fíjate, lo critican por quien fue su abuelo, él nace cuando su abuelo ya había fallecido, lo critican por quien fue su padre fallece cuando él tiene 16 años, entonces, ¿qué posibilidad tenía de que su abuelo o su padre hubieran podido apoyar en su carrera? Ninguna, esa es una realidad. Nadie puede negar que tiene buen trabajo de inteligencia,
ha sabido hacer las cosas, que hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero entender algo. Lo que pasa es que él es el vocero del Gabinete de Seguridad, sin olvidar que él es quien da la cara por una cuestión muy sencilla también, porque en México se critica mucho la militarización, pero si tú tienes un vocero del Gabinete de Seguridad, que es quien sale, quien habla, quien da a conocer, pues entonces tú suavizas esa parte de los ataques que siempre se habían dado por la militarización o el militarismo, sin entender los conceptos, porque lo explicaba hasta el cansancio. Militarización es aplicar las leyes y reglamentos militares en la vida cotidiana de los ciudadanos todos los días. Y no vemos que a la gente se le pare a las 6 de la mañana para que pasen lista. O sea, hay un sinnúmero de cosas que no se llevan a cabo, pero es parte de los conceptos que siempre se han querido utilizar y que de forma incorrecta la gente los termina comprando, o cierto sector de la gente. Nadie puede negar que los resultados están ahí. Y yo puedo entender lo que dice Paco, que a lo mejor no les gusta lo que Paco señala, que a lo mejor es una venganza que han estado realizando en contra de él por parte de estos procedimientos administrativos. Yo lo viví con la Secretaría de la Defensa Nacional, yo lo entiendo. Y me tuve que tardar más de 10 años. Y les puede gustar o no les puede gustar, pero las luchas individuales ahí se quedan. Lo que a mí me parece completamente ilógico es, hay un gran sector de la izquierda que no quiere a García Harfuch. Hay un gran sector de la misma izquierda que ataca a García Harfuch. Y me parece que hay muchos de la derecha y del mismo periodismo, ¿no?, que está en contra de este gobierno, que la lleva bien con García Harfuch porque sabe que muy posiblemente traen cola. Y lo que hacen es, pues, ¿para qué le mueves, compadre? Para que no haya ningún problema. Esa es una realidad. Pero ahí está el hecho de, yo confío en el gobierno de México y confío en la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. Si ella le tiene confianza a García Harfuch, si yo veo los datos, si yo veo la información, si yo, que soy una persona que sí tiene información privilegiada de ciertos sectores de seguridad, mencionan y pueden hacer muchas críticas, pero ninguno ha dicho que es corrupto o que tiene tratos con grupos criminales o que hace negocios, pues obviamente ante la falta de evidencias, pues yo puedo hablar de lo que yo conozco, porque yo conocí un joven, a un muchacho, con el cual incluso salíamos de fiesta, echábamos relajo, teníamos una buena relación, y que con los años lo vuelvo a encontrar, y mantuvimos una buena relación, tenemos una buena relación, a mí me da gusto ver que haga bien el trabajo. Pero ahí a decir que por el hecho de que es que como ya no tengo contacto con, pues no, señores, me parece que las opiniones de cada quien tienen que estar fundadas y motivadas y nosotros necesitamos tener datos para poder emitir una opinión. Y yo como especialista en seguridad, como abogado, ¿no?, y entendiendo lo que es el gremio militar, pues obviamente yo no tengo datos para decir que el trabajo que están realizando sea incorrecto. ¿Por qué? Es la primera vez que realmente vemos una coordinación real. Aunque hay que entender que quien maneja la inteligencia, ¿quién es? Pues obviamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero ¿quiénes realizan los operativos? Pues los operativos los realiza la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Marina. Es una realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el trabajo que se esté llevando a cabo no está bien hecho, realmente no estamos criticando a García Harfuch, sino estamos criticando a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina. Por eso yo no tengo indicios, porque yo sigo el trabajo. Nadie puede negar los hechos del alto nivel de decomisos que han existido en este país, que son por mucho más amplios que los últimos 10 años del país. Nadie puede negar que se están dando herramientas jurídicas para poder ir en contra de los grupos criminales. Se critica el hecho, y me parece que esto vale la pena aclararlo, ¿no? Se dice que la Suprema Corte de Justicia autorizó que ahora la UIF pueda llegar y inmovilizar una cuenta de banco cuando existan indicios de lavado de dinero y de apoyo al terrorismo. Pero realmente no es que la Corte le haya dado esas facultades, sino que el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito es quien le autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que existe una controversia constitucional, que derivado de esa controversia constitucional, lo que resuelve la Corte es que sí tiene facultades la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y por qué la mayoría de las unidades de inteligencia financiera, vayámonos rápidamente a Estados Unidos, sí tienen esa capacidad para poder hacer el bloqueo y inmovilización de cuentas, y en México no? Y contrario a lo que se señala, porque sí entiendo el punto de vista de decir, es que no hay reglas claras para especificarnos. La presidenta dijo algo y es muy cierto. No ha habido un solo acto de la Unidad de Inteligencia Financiera que vaya en contra de un particular o de una empresa que se haya ordenado la inmovilización de cuentas que no estén ligados a un grupo criminal o al terrorismo. Esa es una realidad.
entendiendo el terrorismo en México como lo maneja Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de los grupos criminales, que ya son considerados como organizaciones criminales extranjeras. Esa es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Nosotros le exigimos al gobierno que dé resultados, pero cuando el gobierno crea un marco jurídico para poder dar resultados, inmediatamente salimos a criticar. Eso sí, hay que verificar que no sea utilizado, como sí muchos detractores señalan, para ser una herramienta de control político en contra de opositores. Eso es lo que se tiene que verificar realmente. Pero nosotros no podemos decir que algo va a suceder cuando todavía no sucede, porque en ese sentido, entonces, pues ¿para qué compramos un vehículo si entonces el día de mañana cualquier persona no lo puede robar? Por supuesto que no. ¿O para qué recibimos una pensión si el día de mañana el gobierno de forma discrecional no la podría quitar? Por supuesto que no. Tenemos que ver cada caso en específico, qué es lo que sucede. Pero me parece que si nosotros estamos exigiendo que el gobierno de México, quien ya demostró que sí tiene la capacidad para ir en contra de los líderes criminales, de las organizaciones criminales, tiene que pegarles en lo más importante, la capacidad económica. Y si no les pega la capacidad económica, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe, entonces nada más nos estamos haciendo tontos porque van a seguir teniendo el poder corruptor para comprar armas, para comprar voluntades y para poder comprar impunidad. Y eso me parece que es lo más importante. Así es. Pepe Reveles, por cierto, Donald Trump ahora de pleito, pero casado con el Papa León XIV, en momentos en que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, decide ir a una cumbre progresista a Barcelona, España, después de que Claudia Sheinbaum defiende los dichos del Papa León XIV. De hecho, hoy cierra la mañanera del pueblo hablando del Papa y de sus enseñanzas. Bueno, hasta la primera ministra de Italia, ya, que es una de las más cercanas socias de Donald Trump, dijo que es inaceptable. Bueno, para acabar pronto, hasta Lili Telles dijo que era inaceptable lo que ha hecho Donald Trump en torno al Papa León XIV, entre otros temas. Y si les alcanza el tiempo, iremos a una tercera vuelta de desempate, mi querido Pepe Reveles, aquí en Sin Censura. Te escuchamos, maestro. Pues ahora sí, Donald Trump se fue hasta la cocina, porque no le gustó que el Papa dijera que había que dejar, y era en alusión directa a Donald Trump, de adorar solamente al dinero, solamente a la política y al dominio mundial, sino también había que terminar con las guerras. Esto no le gustó nada a Donald Trump, que por eso hace una respuesta que trata de descalificar pues la calidad moral del pontífice, diciendo que lo está atacando y que y a su vez lo descalifica. Pero entonces el Papa vuelve a decir que él no le tiene miedo a Donald Trump, no tiene miedo de sus amenazas y de sus planteamientos duros que ha expresado, ¿no? Y sobre todo hay que recordar que el Papa fue jerarca eclesiástico en los Estados Unidos, donde hay no es una mayoría, pero es una buena cantidad de católicos, seguidores del Papa, justamente. Por lo menos 40 millones de estadounidenses son católicos y apoyan al pontífice. Entonces, realmente lo que ocurrió fue que se polarizaron las posiciones. En esto me parece a mí que quien lleva la de perder es Donald Trump, porque pues, el Papa no tiene nada que perder, él no tiene ningún poder físico temporal sobre otras naciones, y Trump sí lo que pretende es justamente tener el dominio sobre otros países. Es capaz de inventar, por ejemplo, el tema de las armas nucleares en manos del gobierno de Irán, en manos de los ayatolas, para tener una justificación y poder atacar a este país, ¿no? Y convocar a una guerra contra Irán, lo que no hace sino repetir el esquema que usaron allá en 1953, cuando destituyeron al ministro Mossadegh,
y entronizaron al Shah de Irán, que sabemos que fue un dictador que estuvo muchos meses hasta que lo fueron a relevar justamente los ayatolás en 1979. Entonces estamos hablando de una polarización en la que el Papa simplemente queda como un líder moral, el cual no es que sea intocable, pero es difícil tratar de demostrar que tiene algún interés ulterior. El Papa no persigue una finalidad de tipo económico, de tipo financiero, de tipo dominación política. Él ejerce su ministerio mundial, pues justamente en pro de la paz, y está apelando para que Trump no sea justamente quien esté impulsando las guerras en todo el mundo. No mencionó, por ejemplo, a Cuba, pero podría decir, si ya Trump anunció que su siguiente objetivo es Cuba, pues podría estar preparándose para invadir la isla por primera vez en décadas, ¿no? Entonces, el Papa lo que hizo fue establecer una posición moral que solamente tiene eso, un peso moral, ético en el mundo, y repito, no hay un interés por dominación política, por cuestiones financieras, económicas en otros países. Me parece que el gran perdedor en esta pues confrontación, porque así hay que llamarla, ¿no?, que hubo entre el pontífice y el presidente de la nación más poderosa del mundo, pues solamente hizo exhibir el talante autoritario de Donald Trump. Por cierto, se están publicando ya informaciones en los Estados Unidos respecto de la aplicación de una ley que tiene que ver con una pues francamente una enfermedad mental de Donald Trump, que podría obligar a sus electores a través del Congreso para no dejarlo terminar su periodo, porque está cometiendo demasiadas locuras fuera de lugar, que están llevando a un callejón sin salida, justamente al país más poderoso del mundo, en su confrontación con diversas naciones y diversas situaciones, de tal manera que le está dando en los hechos la razón a las críticas del Papa. Lo único que interesa al gobierno de Washington son los dineros, los intereses políticos, el petróleo y otras cosas, pero no le interesa parar las guerras. Entonces estamos en esta polarización que se dio a partir de las declaraciones de uno y otro, de Donald Trump y del Papa, para que pues la gente sepa qué escoger, ¿no? No hay que descartar la posibilidad de esta enmienda que señala la ley de Estados Unidos, en donde podría haber un freno a los apetitos excesivos de Donald Trump en su afán de dominio mundial, y que no se quisieran arriesgar en esta aventura sus mismos seguidores, y pudieran pues por lo menos iniciar un intento de dar fin a su mandato antes de tiempo. Eso está ya en las redes, está ya en las opiniones de algunos medios y de algunos expertos, y no estaría de más tomarlo en cuenta, no descartar esa posibilidad
que sería, pues, por supuesto, histórica, ¿no? Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, que un presidente fuera declarado, pues, incapaz de gobernar por esta cuestión exactamente de las bravuconadas, de la exhibición de sus afanes hegemónicos, por su locura de querer invadir otros países, a veces sin ningún, eh, sin ninguna razón, sino poniendo pretextos tan absurdos como esto de la cuestión nuclear de Irán o de la secuela de invasiones en América Latina, que sería la siguiente, el gobierno de Cuba. Si tienen tiempo en una tercera vuelta, si me permite, ¿pueden, César, pueden, Paco, pueden, Pepe? Les voy a decir. Ahorita nos hacemos tiempo, eso es lo de menos. Ahí les va. Es que la presidenta va a Barcelona a esta cumbre progresista que podría encabronar a Donald Trump. Y ayer estaba viendo un podcast que se llama The Greater Eurasia con el profesor Glenn Diesen, y está un catedrático, Jian Hueqin, que analiza las declaraciones de Pete Hegseth, analiza las declaraciones de Donald Trump, estos personajes que bien dice el querido Pepe, rayan en la locura, lo hemos hablado César, lo hemos hablado Paco, que están para el psiquiatra en ocasiones, pero que han hablado de una Norteamérica, de una gran Norteamérica, o al menos así lo han mencionado. Y dice este profesor Jian Weqing que la historia detrás de todo esto es horrorosa, alucinante. Habla de cómo verdaderamente estos personajes piensan en abandonar la diplomacia global y en determinado momento, si así se les viene a la cabeza, violentamente buscar conquistar, son los términos que usa este personaje, este catedrático, Canadá, con quien ha tenido broncas Donald Trump, México, al que ha amagado con invadir o enviar tropas, Cuba, que los tiene casi arrinconados, Venezuela, en donde ha dicho el presidente que si él quisiera se convertiría en presidente de Venezuela, y dice, con esta Casa Blanca literalmente se está pensando en aislarse, pero para buscar convertirse en una fuerza de esta real y gran Norteamérica, y pensaba cómo es o qué tan importante es que la presidenta busque precisamente una sociedad de apoyo con progresistas con las que ella tiene amistad, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, aprovechando que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha mostrado su fuerza al decir no a la guerra. Y bueno, Ceci ahorita me estaba recordando que hay declaraciones incluso de Marco Rubio que podrían estar fuera de toda lógica, ¿no? No necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos mucho petróleo en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos. Y cómo con violencia van y sacan a Nicolás Maduro y a su esposa. ¿Qué tan importante es el papel protagónico que toma y que va a tomar también con mayor fuerza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta cumbre de Barcelona, lidiando en temas de seguridad y en temas estratégicos, geopolíticos con Estados Unidos? ¿Qué ves tú, Paco, para esta tercera vuelta y cerrar?
Vicente, te lo digo, nada más hago una explicación y aclaración porque me da la impresión de que la gente en el chat no entiende cómo opera la policía en la Ciudad de México. Dicen, es que a lo mejor el IMSS, el ISSSTE, no. La policía de la Ciudad de México, históricamente, a través de sus prestaciones, opera con una caja de la policía. Si un policía quiere jubilarse, no tiene que ir al IMSS, no tiene que ir al ISSSTE, tiene que ir a la caja de la policía. Hay ahorita pues, más o menos 90,000, entre 85,000 y 90,000 elementos de la policía. Allí se manejan sus préstamos, se maneja todo lo que quieran los policías. No tienen seguro social, no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, hasta que se jubilan, solo les da el ISSSTE el servicio médico, pero lo tiene que autorizar la caja de la policía. La caja de la policía fue la caja chica de Arturo el Negro Durazo Moreno. Allí llegaba todo el dinero que le daba López Portillo y allí se lo robaba. La caja de la policía. Así que si alguien en la policía quiere retirarse y jubilarse, tiene que ir. ¿Quién controla la caja de la policía? El jefe el secretario de Seguridad Pública, en acuerdo con la jefa de gobierno en este caso, Clara Brugada Molina. Antes lo hizo Omar García Harfuch con Claudia Sheinbaum Pardo. Así que se maneja a través de una caja. Y lo que pasa en la caja lo sabe necesariamente el jefe de la policía o secretario de Seguridad Pública, como quieran llamarle. Si el secretario de Seguridad Pública no sabe algo, y en este caso Omar García Harfuch, qué pena, porque entonces era un pendejo, ¿va? Y por eso la policía de la Ciudad de México es la mayor mafia, yo lo insisto porque además está documentado, la mayor mafia de este país. O fue por omisión o por colusión. Y cuando dices que a lo mejor hablaban a nombre de Omar García Harfuch, insisto, tengo familia adentro de la policía. Dentro de la familia, tengo familiares agentes de la policía, así que saben cómo opera. ¿Saben cómo opera? Mi papá fue por años jefe de uno de los comandantes de la policía. Así que la policía opera de forma diferente. No hay razón, motivo para que Omar García Harfuch o Pablo Vázquez ahora no se enteraran de lo que está pasando, porque están gastándose las cuotas de los policías, no del gobierno de la Ciudad de México, no de nadie, no de Omar García Harfuch, no de Pablo Vázquez, están gastándose las cuotas de los policías y eso es corrupción. Así que hay que conocer cómo internamente opera la policía para entender los casos de corrupción. Y lo he ido documentando, no ahora, hace años documento los casos de policía desde Arturo Durazo Moreno, que conoció bien mi papá, que conoció bien mi hermano, y la caja de la policía era la caja chica, por ahí se robaban todo el dinero que les da mucho para la policía, el gobierno de la Ciudad de México llega a la caja de la policía, que es un nido de corrupción. Así que, y el caso de mi hermano es uno. Ahora, que yo si lo hubiera denunciado hace 2 años, ¿saben cuántos libros habría vendido de García Luna, un señor de la muerte? Pero por decenas de miles, por decenas de miles. Ahora ya no me interesa, ¿por qué? Porque ya se acabó el ciclo de un libro periodístico y viene el ciclo de mi nuevo libro que no tiene nada que ver con García Harfuch ni con la Ciudad de México, sino con algunos estados del país. Así que la corrupción en la Policía de México nace mucho en la caja de la policía. Dicho eso, Vicente, sí hay, nosotros lo dijimos cuando llegó, después del primer mes de que llegó Donald Trump, el 20 de enero de 2025, hay la intención de rearmar el imperio de Estados Unidos a través de Canadá y de México hacia abajo. Estados Unidos ya no puede controlar a China, ya no puede controlar a Rusia, que han formado un eje no solo petrolero, político, económico, financiero. Y ese eje eventualmente puede desplazar a Estados Unidos. Por eso, la necesidad de invadir y secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela. Por eso la intención de golpear a Canadá, intentando hacerlo el estado número 51, eso es real. Por eso el golpeteo a Claudia Sheinbaum Pardo, para debilitar a toda América y controlar desde ahí lo que queda del imperio de Estados Unidos, porque ya no se puede quitar. Prácticamente Europa ya está rompiendo con Donald Trump, ya entendieron que no pueden depender de ellos para nada. Así que sí hay una idea, nosotros le decíamos la doctrina Monroe, y levantar lo que queda de ese imperio que hoy se rompe más con la derrota en Irán,
por lo menos hasta ahora la derrota en las negociaciones y toda esa serie de locuras de Donald Trump por sentirse un emperador, que son reales. Son reales porque, pues finalmente es la primera potencia del mundo. Lo que Donald Trump no entiende es que los imperios llevan un proceso para caer. Y en ese proceso está de caer y por eso se aferran y se van a aferrar a Canadá, a México. No hemos vivido lo peor y qué bueno que tenemos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo porque ha sabido hacerle frente a Donald Trump, a Vicente, Pepe y César. Solo por si acaso, como la campanita, ¿no? Voy contigo, mi querido César Gutiérrez Priego. Fíjate, al igual que Paco, estaba leyendo algunos comentarios y agradezco a una persona que utiliza un lenguaje muy florido, que dice cabrón. que por eso no fui magistrado, por ser cromasables. Yo nunca aspiré a ser magistrado, yo aspiré a ser presidente como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera. Y segunda, si yo fuera cromasables, yo hubiera sido ministro, presidente o por lo menos ministro de la Suprema Corte, porque hubiera aparecido en esas famosas listas o acordeones que dieron a conocer y no aparecí. Y aún así, junto con otro compañero que también está aquí en censura, fuimos de los que sacamos millones de votos, ¿no? Entonces, mis opiniones personales las baso siempre y las sustento en datos. Es independiente. Paco dice una gran verdad. La policía es la caja chica de cualquier gobierno. Y más en la Ciudad de México, que estamos hablando de que tiene cerca de 90,000 elementos, de los cuales 40,000 son lo que nosotros conocemos como policías de sector o los de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son policía auxiliar. Porque todo lo que es policía auxiliar, la policía bancaria, etcétera, todos esos policías sí dan un servicio, pero se le cobra a las alcaldías y a las empresas que solicitan los servicios. Y ese dinero se puede manejar de forma discrecional, y así lo maneja la misma ley. Entonces, por supuesto que hay un gran presupuesto. Es una realidad. Pero no porque exista corrupción institucional como lo existe, que en este caso es la misma ley que da la posibilidad de que existe esa corrupción, significa que todos los demás sean corruptos. Hay un hecho que nosotros tenemos que reconocer. Si Harfuch siguiera teniendo el control que tenía en la Ciudad de México cuando él era secretario, ¿a poco no hemos visto fallas últimamente en la policía de la Ciudad de México? ¿A poco no hemos visto un aumento incluso en los mismos policías de tránsito que te paran por cualquier motivo para tratar de extorsionarte? Me parece que hay muchos cambios y ahí se los tenemos que, por supuesto, atribuir a Pablo Vázquez y hacerle la pregunta a Pablo Vázquez. ¿Qué pasa, señor secretario? ¿Por qué ha cambiado la visión que se tenía de una policía muchísimo más cercana, mucho más profesional, y ahora estamos viendo un sinnúmero de actuaciones violatorias de derechos humanos y de presunción de inocencia por parte de los mismos policías? Entonces, me parece que es importante entender que cada secretario tiene su forma de trabajar y de hacer las cosas. Yo no dudo en lo que dice Paco, pero para mí, como yo lo decía desde un principio, nosotros hay que analizar los hechos de acuerdo a los resultados, y los resultados, por más que nos guste o no, son los mejores que han existido en los últimos 20 años. Y ahí están los datos, no lo digo yo, son los datos. Y además ya no vemos lo que sucedía anteriormente, en donde sacaban al ejército, donde sacaban a la marina a hacer operativos, en donde se ganaban avalados con todo el mundo, donde no existía una estrategia, donde fallecían civiles en estos fuegos cruzados y que les llamaban daños colaterales. Es una realidad que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que saber exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Retomando un poco lo que decían en cuanto a Donald Trump, hay un hecho muy sencillo. Donald Trump lo que busca es apoderarse de América del Norte. ¿Cómo? Pues por medio de la presión, por medio de los conflictos que ha tenido con Canadá, por medio de aranceles, y entrar a toda América Latina, porque la entrada para América Latina es México. Y el cierre, por supuesto, es Brasil. Pero como México ha sabido, y la economía es fuerte en estos momentos, ha sabido aguantar la tempestad de lo que ha estado sucediendo con Donald Trump. Y eso ha ayudado a que los resultados en seguridad, y por eso lo vuelvo a decir, los resultados en seguridad, ahí están. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Nadie puede negar que el ejército mexicano tiene una excelente relación con el Comando Norte. Tan es así que el Comando Norte, a quien le tiene confianza, es al ejército mexicano. Está cubierta esa parte. ¿Por qué? Porque contrario a lo que dice Donald Trump, México es un aliado en cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos. Somos la primera línea de defensa de... Se volvió a ir don César, Ceci.
se volvió a salir. Desafortunadamente, creo que le están entrando mensajes al querido César Gutiérrez Priego. Vamos a ver si regresa en cualquier momento para que cierre su exposición y podamos cerrar como se debe, como amerita, una intensa mesa de seguridad el día de hoy con los temas que hemos Nuevamente abordado. los hackers de Paco lograron conseguir que saliéramos. No, hablando en serio, lo hemos visto, esa es parte de una estrategia que el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado por medio de la doctrina Monroe desde hace años. Y ahora podemos entender también, con lo que se dio a conocer, que han estado utilizando a ciertos personajes en diferentes países a nivel mundial que salen a, por supuesto, manejar la ideología de que en todos los países hay corrupción, que en todos los países hay alianza con el crimen organizado, que el único que nos puede salvar es el gobierno de los Estados Unidos, que la doctrina de Estados Unidos es la correcta. Lo hemos estado viendo. Me parece que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, pero además también, incluso yo considero que Donald Trump no es un problema mental, es que es parte de la estrategia, salir, amenazar, decir, hacer señalamientos cuestionables que parecerían irracionales, posteriormente conseguir muchísimo menos de lo que estaba buscado y venderlo como si fuera una gran victoria. Y eso lo hemos visto políticamente y geopolíticamente en todas las acciones que ha tomado Donald Trump. La diferencia que nosotros vimos en lo de Venezuela, lo que ahora vemos con Irán, pues es en la capacidad que tiene de defensa Irán en comparación con lo que sucedió en Venezuela, que hoy podríamos decir que incluso hubo contubernio por parte de autoridades por debajo de Nicolás Maduro para que se pudiera llevar a cabo. Y vayamos más allá. A mí Nicolás Maduro no me cae bien. Yo creo que era un pésimo gobernante, pero no dejaba de ser el presidente de un país democrático de América Latina, en donde por una decisión unilateral el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión, y eso es peligroso, ¿no? Y la verdad, agradecer, como siempre, la gente decía, esperemos que este tipo de debates no pueda causar alguna mella en la amistad entre Paco, Pepe y el licenciado César. La verdad es que no. Incluso cuando hemos podido platicar sin necesidad de estar en los medios, hemos tenido el mismo tipo de pláticas, y me parece que es importante reconocer que Paco es un periodista de investigación. Él tendrá sus datos, yo tengo los míos y yo hablo de acuerdo a lo que yo tengo y Paco habla de acuerdo a la investigación que realiza. Eso no quita, ¿no? Y como yo te lo decía, si aquí fuera de ser cromasables, pues yo sería ministro de la Corte. Aquí es de lo que uno cree y como uno lo dice, es porque uno tiene convicción en lo que hace. Yo soy un hombre de izquierda y siempre voy a formar parte de la izquierda con todo y que otros partidos me han ofrecido ser diputado, me han ofrecido ser fiscal y nunca lo he tomado porque sería incongruente en mi parte. Yo soy abogado y yo soy empresario, soy muy feliz con lo que hago y me encanta estar aquí en mi casa que es sin censura, independientemente de todas las situaciones que se den por ahí. Vicente es mi amigo, siempre será mi amigo, igual que Paco y que Pepe, aunque opinemos distinto. Eso, por cierto, aprovechemos para invitar a la audiencia a tus redes sociales, mi querido César. A mi podcast que no ha querido ir, el querido Vicente, que se llama Pueblo Uniformado. Ya voy a regresar a la Ciudad de México, te lo prometo. Como César Gutiérrez Priego, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, ¿no? Que es @CesarGutiPrim, a las videocolumnas que subo en TikTok como @CesarGutiPri1 y por supuesto todos los martes aquí en mi casa, que es sin censura, en la mesa de seguridad que siempre disfruto con Paco y con Pepe. Aprovecho antes de cerrar con Pepe Reveles, porque como Pepe no tiene cuentas de redes, mi querido Paco, tus redes sociales, por favor. No te escucho, Paquito. Discúlpeme, es que luego le apago acá el sonido porque están las gallinas de aquí atrás de mi corral. También mis hackers saben hacer chambas, mi querido Paco. Pero un abrazo, César sabe la estima que es por él y habría sido verdaderamente, no lo digo ahora, lo dije cuando era candidato, habría sido un gran ministro. Tenemos puntos diferentes, pero somos amigos, lo mismo que Pepe, lo mismo que Vicente y yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el próximo martes en la mesa de seguridad. Vicente, Pepe y César, muchas gracias. Antes de ir con el cierre con el maestro Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, no es por amarrar navajas, pero me dijo el querido Jaime Hernández, tócales la campana. Saludos al maestro Jaime Hernández que nos está viendo y escuchando. Querido Pepe Reveles,
A usted le toca, maestro, cerrar con su comentario en esta última vuelta de la mesa. Pues tú preguntabas, Vicente, respecto de esta reunión anunciada donde estará la presidenta Claudia Sheinbaum con, digamos, dirigentes de países alternativos para México, porque pues nosotros dependemos económica, financiera y comercialmente y bueno, y de mil maneras estamos ligados a los Estados Unidos. Como decía el famoso dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, con esta frontera de más de 3,000 kilómetros. Y de ahí derivan muchas de las tensiones y muchas de las dificultades que también confronta México, que no se va a alinear, por supuesto, ni con Rusia ni con China, pero sí es muy importante, es muy inteligente que la presidenta escoja ligarse, conversar, dialogar, tener alguna excelente relación con gobiernos que se van a reunir, cuyos gobernantes se van a reunir en España, en Barcelona. Entonces, eso me parece que es un muy buen paso en la política internacional mexicana, tener estas alternativas de relación que son absolutamente necesarias en un mundo globalizado, ¿no? Y creo yo que hace bien la presidenta estar presente en ese tipo de reuniones en donde tal vez el gobierno anterior no estuvo porque pocas veces llegó a salir a una reunión internacional. Qué bueno que se fomenten estas relaciones alternas con países iguales a nuestro, o sea, que sufren las mismas dificultades, que sufren los mismos embates del imperio, pero que en un momento dado pueden dialogar, pueden discutir, analizar la situación del mundo y de los propios países internamente. Y ese diálogo va a contribuir a que las cosas sean mejor de lo que son ahora. Por lo menos no tan cerradas como solamente centrarse en la relación bilateral que, repito, es perfectamente injusta, desigual entre México y los Estados Unidos, sino que sea entre países más semejantes entre sí, con problemas, con dificultades muy parecidas unos y otros, con embestidas también por parte de Washington muy similares, ¿no? Ahí se va a ver con Petro, de Colombia, con Lula da Silva de Brasil, y creo yo que el propio gobierno español. Entonces creo yo que es muy útil este tipo de reuniones y qué bueno que se fomenten y que se atiendan y que México esté presente ahí, no se ausente como pudo haber ocurrido en el pasado, sino que haga acto de presencia para que forme parte de este concierto de naciones alternativas en donde sí se pueden tomar otro tipo de decisiones, se pueden hacer otro tipo de análisis y sobre todo poner un frente común frente a lo que pues, yo acaba de llamar embestidas del imperio. Mi querido Pepe Reveles, ni modo de decirte que cerremos invitando a tus redes sociales. Él se mantiene muy ecuánimemente alejado de la selva que son las redes sociales, pero sí quiero invitar a que busque los libros del maestro Pepe Reveles como Necropolítica y Narcogobierno. Tan interesante leerlo en este momento histórico en nuestro país, y ya sabe que tiene también un libro de referencia en el caso Israel Vallarta y Florence Cassés, El Afer Cassés. Y si me permiten, pues nos vemos el próximo martes en otra mesa de seguridad. Pepe Reveles, querido abogado César Gutiérrez Priego, querido Paco Cruz, cuídense mucho, estamos al pendiente. Gracias.
Muchas gracias. Le recuerdo a usted que nos está viendo y escuchando que necesitamos de sus likes. Ayúdenos con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes para exigirle a YouTube que no nos esconda los likes necesarios para, pues para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, pues estemos subiendo videos. Me pasó como en el perico, como al perico, ¿eh? Ese que si no me agacho me toca. Una de las pedradas de la mesa de seguridad. Pero es la belleza de Sin Censura. Es la belleza de confirmarle nuevamente que aquí no hay línea. Erika Bundes Jiménez, saludos. Vale Lira, saludos.